Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Empate del Real Madrid frente al Sporting de Huelva en un encuentro donde, no sé vosotros, pero yo no tuve la sensación en ningún momento de que pudiéramos llevarnos el partido al menos por una vía cómoda. Yo vi al conjunto de David Aznar muy incómodo en el terreno de juego, sin la sensación de que las chicas pudieran dominar sobre todo lo que era el centro del campo. La sensación es que sí, en algún momento maniobrábamos con asociaciones, conexiones, con alguna ocasión o situación peligrosa, pero que el conjunto rival, el Huelva, en cualquier situación de pérdida nuestra, de juego directo, juego por la espalda, juego filtrado entre líneas, nos podía hacer daño. De hecho fue así ya desde casi el comienzo, pero sobre todo a partir de los 20-25 primeros minutos de lo que es la primera parte. Ahí ya empecé a ver problemáticas serias, donde Misa tenía que intervenir más de lo debido, donde algunas futbolistas, como es el caso de Marta Cardona o de la propia kosovara Asllani, iban interviniendo algo menos, donde Aureli Cas y Maite Oroz no dominaban el temple del encuentro y donde teníamos algunos problemas con futbolistas que estaban apareciendo, sobre todo en el caso de Mayra, que estaba ya empezando a atisbar los problemas que nos iba a generar la futbolista colombiana, que fue un auténtico dolor de muelas durante todo el partido. No había futbolista del Real Madrid que la pudiera parar en las conducciones, en los desplazamientos, cuando corría en carrera. Era súper complicado, cuerpeaba y dejaba rivales atrás. A mí, por momentos, durante el partido me parecía que estaba viendo a Mark Lenders, para aquellos aficionados de supercampeones, de la mítica serie de Oliver y Benji, pues me parecía exactamente lo mismo, ¿no? Pasaba por encima y no había manera de quitarle el balón. Pero eso solo era un ejemplo individual de lo que colectivamente estaba pasando. Ya tuvieron un penalti con un error clamoroso de Misa, en una salida infructuosa, pero también con un error defensivo. Fueron varios, sinceramente. Misa, yo entiendo que ahí intentara salir, pero salió mal. Entonces, al final es error suyo, pero también previamente error de la defensa. Claudio Florentino, Petar Babs no estuvieron a un buen nivel. Hay que decirlo que cuando no tienes a tu líder defensivo, como es Iván Andrés, se nota mucho, pero es que hay una diferencia muy alta entre Ivana y estas dos futbolistas. El penalti lo fallaron, menos mal, porque ahí ya podían haber marcado tendencia del partido. Y viendo sobre todo que ni Asllani ni Sofía Jakobsson tenían capacidad de respuesta, Marta Cardona no estaba siendo, digamos, esa futbolista rompedora de defensas, no estaba siendo la dominadora ofensiva en ese cuadrante derecho que suele ser la futbolista aragonesa. Y en la segunda parte, pues bueno, aunque marcáramos ese gol, un muy buen gol, el de Olga Carmona, llegando en segunda línea, de las futbolistas que mejor estado de forma físico tiene ahora mismo, yo no percibía que este partido se fuera a ganar en ningún caso con una sensación de suficiencia, ¿no? De pasar por encima del Sporting de Huelva. Y así fue. El partido empezaba luego en la segunda parte algo frío, áspero. Sí, teníamos el balón, pero tampoco hacíamos tantas cosas. Entonces, no ocurrían muchos acontecimientos en forma de ocasión, pero era cuestión de nuestros errores lo que podía retroalimentar las opciones del Huelva. Así fue, empezaban a llegar otra vez. No en manada como lo que fueron del minuto 35 al 45 de la primera parte, pero también acontecían fallos absurdos. Fallos que no deben tener futbolistas profesionales de primer nivel. Y así es como llegó el gol. Realmente por nuestro lado derecho, y donde Babs luego en el centro llega tarde, Misa se queda a media salida. Es esto, ¿no? Que al final no ves una seguridad en el equipo, no ves un ritmo, no ves una continuidad. Y esa discontinuidad en lo que es defensa-ataque es lo que provoca que las rivales puedan crecerse durante el partido, ya sean de un nivel menor o de un nivel mayor. Sporting de Huelva se está jugando cosas y cualquier equipo que vaya a competir ahora a Valdebebas da la sensación de que tiene posibilidades reales de obtener algo, en forma de empate o en forma de victoria. Luego los cambios tampoco surgieron efecto, algunos seguro que pedían cambios antes. Teresa Valleira no aportó mucho, el caso de Jessica tampoco, arriba tampoco tuvieron mucho tiempo. Pero también es lo que os digo, ¿no? El equipo es corto, David Aznar confía en las que confía y luego tiene 2 o 3 futbolistas más que entran en rotación, pero hay un diferencial muy alto entre titulares y suplentes. Esto es algo que el año que viene vamos a tener que corregir de manera clara, porque esto es lo que pasa al final.
tienes un 11 titular tipo, una estructura muy marcada, y sin 5 o 6 futbolistas o 7 más de un nivel medio-alto, sin ellas no tienes una plantilla larga y luego llega a final de temporada y se te hace largo. Creo que el equipo está cansado, se nos está haciendo la temporada un poquito gruesa en estos precisos instantes y vamos a ver, porque aún tenemos partidos duros como el de la Granadilla y donde el equipo va a tener que dar un golpe de efecto, va a tener otra vez que precisar mejoras, las conexiones por dentro y luego en la definición del último pase. Sofía Jacobson estuvo terrible en los últimos pases, Aslani intervino, como siempre tiene la actitud de intervenir, pero no estuvo tan sólida en su juego y sin el talento de estas dos futbolistas el equipo pasa a ser un equipo más plano, muchísimo más plano, porque el centro del campo tampoco es brillante, porque casi la tenemos agotada. Es la futbolista que juega absolutamente todo para David Aznar. Taisa Moreno no está teniendo intervención en lo que es la rotación prácticamente, solo como especialista. Bueno, algunos ejemplos citamos de que el Real Madrid es un equipo corto, y en días como hoy se ve corto en varios aspectos. Un empate que nos frena en esa escalada o en esa competencia de la segunda plaza. Esto va a ser largo, el Levante tampoco está sobrado ahora mismo, y habrá que esperar, pero es eso, somos un equipo irregular, que tenemos ese colchón en el tercer puesto, pero tampoco nos podemos dormir en los laureles, porque como empecemos a hacer un Atlético de Madrid en decadencia, nos quedamos sin Champions. Así que por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a ponernos las pilas. Lo tenemos casi hecho el tema de estar en Champions en las distintas previas, pero vamos a intentar, por favor, terminar bien la temporada, recuperar energías y a intentar recuperar el tono físico, porque sin esto, hoy en día en el fútbol profesional, estás muy, pero que muy tocado. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.